preguntándote, Lucía, y bueno, ¿cómo surgió esta idea de este libro, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a esta idea? Bueno, buenas tardes y gracias a todos, todas, por estar acá. La idea del libro, bueno, un poco surge como surgen las cosas interesantes y buenas, que es como por azar, ¿no? Yo había sacado la beca esta postdoctoral para irme a Barcelona. Ay, qué ahí está. Para estar 2 años trabajando con el proyecto este que se llama Argot, que es un proyecto sobre traducción literaria en la prensa anarquista, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que yo me hice cuando presenté el proyecto era qué pasaba con las mujeres en la prensa, si había, por ejemplo, mujeres traductoras, ¿no? Y con la metodología con la que estaba trabajando, que era con herramientas de las humanidades digitales, tratando de trabajar a gran escala, etcétera, no surgían nombres femeninos, ¿no? Y era como, ¿y dónde están estas? O sea, tendría que haber seguramente, pero no me aparecían por ninguna parte. Y paralelamente, María Miguel Áñez, que es una colega historiadora y una amiga también muy querida de la Universidad Carlos III de Madrid, estaba haciendo un procedimiento parecido con editoriales, pequeñas editoriales, algunas así como muy artesanales, muy independientes, y preguntándose cómo había sido el trabajo de las mujeres en la edición ya más, no de periódicos, sino de libros y de folletos. Entonces decidimos como unir fuerzas con María y dijimos, yo había previsto, porque los proyectos de investigación que uno presenta para que te financien, a veces tienen cosas que son ítems que los tenés que poner sí o sí, del estilo de vamos a hacer un seminario, vamos a hacer un congreso, una cosa así. Entonces yo había puesto, voy a hacer un seminario sobre mujeres traductoras en el ámbito anarquista. Pero no tenía nada con qué hacer ese congreso. Y realmente era la nada, lo había dicho que lo iba a hacer, pero era la nada misma lo que había obtenido de datos en los primeros acercamientos que había hecho a mi corpus. Entonces con María dijimos, vamos a unir fuerzas y vamos a convocar gente que esté trabajando sobre las mujeres que nosotros sabemos que estaban en el ámbito anarquista y preguntarles específicamente a esos investigadores, esas investigadoras, ¿qué saben ustedes de qué hacían con la publicación? Si participaban en proyectos editoriales. No necesariamente si los lideraban, no necesariamente si eran las que llevaban la redacción o las que tenían una línea editorial clarísima, sino si estaban ahí, ¿no? Era como un poco... y empezamos a encontrar, por suerte, que hay mucha gente, muchos historiadores, historiadoras, pero en general también investigadoras independientes, que estaban como muy enganchados y te decían, ah, sí, claro, yo vengo estudiando, no sé, a Lucía Sánchez Adornil. Y sí, Lucía Sánchez Adornil, aparte de que participó en esto y esto, tuvo una publicación, pero su nombre no aparece en ninguna parte, porque era una publicación en el exilio y salía en Francia, y ella en realidad no podía firmar con su nombre. Entonces, empezás a tirar del hilo y empiezan a aparecer esas actuaciones en la prensa también en las editoriales. Y tuvimos entonces ese congreso. El congreso tuvimos la suerte de tener... eso lo puede contar Graciela, si te recibimos bien en Madrid, ¿no? Qué frío que sí. O sea, como ahora, ¿no? Tuvimos un congreso muy lindo en abril, en Madrid, en abril de fines de marzo 2024, que vino gente de muchos lados, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de España, de Francia, de Italia, de Grecia, o sea, fue como una cosa muy grande. Y ahí dijimos, bueno, entonces tenemos material porque realmente hay gente investigando esto y podemos entonces proponer a algunas de estas personas que hagan capítulos sobre estas mujeres. Y lo que nos dábamos cuenta era que a diferencia del libro del que nos hablaste hace un momento, que trabaja con cabeceras, ¿no? Como órganos de prensa que tuvieron una cierta estabilidad, una cierta cantidad de años de publicación, etc. Siempre, pero... Bueno, después nos contás bien. El foco tenía que ser más bien la vida. Por eso el subtítulo del libro es biografías, ¿no? Porque en realidad lo que nos pasaba es que nosotros les decíamos a los investigadores, como, bueno, contame qué publicó. Y te decían, nació en el año tanto. Y vos decías como, bueno, pero ¿y qué publicaba? ¿Y cómo era? Pero en todos los casos, en el caso de Graciela, eso lo puede explicar bien, la trayectoria vital, muchas veces en relación con la familia, con las parejas, con los hijos, etc., es fundamental para entender el trabajo que hacían. Por eso, entonces, surgió como libro colectivo,
centrado cada capítulo en una, a veces más de una personaje femenino, en una mujer, ir con esa perspectiva de intentemos pensar la labor editorial como una labor amplia, donde no es editora o editor, no es solamente el que tiene una idea y va y te arma un periódico desde la primera hasta la última página o una colección de libros, sino también personas que cumplen todo otro montón de funciones mucho menos vistosas. Pensemos también en contar esas vidas, porque hay algunas editoras en el ámbito anarquista que son muy conocidas, pero hay otras que no. Y entonces nos pareció que por ahí se podía empezar a tirar del hilo. Y estamos contentas porque logramos, son 11 capítulos, y entonces hubieran podido ser más también. Claro, la selección, porque claro, llegado el momento de hacer el libro, claro, hay que hacer una selección, sí, porque me imagino, si vos decís que fue gente de tantos lados, habría, bueno, habría un poco de... no llegó, ¿no? Habría, claro, sería difícil, o sea, ¿cómo hicieron? Bueno, supongo que también de pronto algunos capítulos que querían, de pronto la gente siempre pasa, sí, que no puede y se me encantaría, o ya lo tengo publicado. Mira, por ejemplo, ¿cómo fue la selección? La pregunta que me había hecho Roberto y que me hicieron también el otro día sobre por qué no está Luce Fabri, que fue una editora de periódicos importantísima. Bueno, porque tuvimos una presentación en el Congreso de Margaret Rago y de Elena Gembri, que es una doctoranda que ya debe haber defendido la tesis. Y no llegaron a tiempo, Elena estaba embarazada, bueno, cosas que pasan. Y por otra parte, el Congreso lo habíamos pensado para editoras y traductoras. Entonces, lo que hicimos con María fue como decir, bueno, en realidad aquí tenemos dos posibles libros. Un libro más centrado en mujeres que trabajaron en el ámbito editorial y otro más centrado en mujeres que tradujeron. En realidad, hay mucho cruce, ¿no? Por ejemplo, Teresa Mañé, directora de la revista Blanca, también conocida como Soledad Gustavo, fue una editora, y una editora de un órgano de prensa muy importante, que tuvo una vida muy larga, pero también fue una traductora muy importante. Entonces, y Teresa está muy estudiada ya como editora, pero poco como traductora. Entonces, con Ginés Puente, que es el compañero que más se ha ocupado últimamente de trabajar con Teresa Mañé, le dijimos a Ginés, mira, podrías estar en el libro de editoras o en el de traductoras, pero nos parece que es más interesante que tu capítulo sea en torno a la traducción de Teresa Mañé. Porque me dijiste ayer que a fin de año sale otro libro. Claro, justamente. ¿Y ese es el de traductoras? Ese es el de traductoras. Bueno, dijimos, atención. Hagamos otro libro diferente que trabaje con las traductoras. Y por ejemplo, para este libro, Ginés y yo trabajamos hicimos un capítulo conjunto sobre las traducciones de ficción anticlerical de Teresa Mañé, que tradujo varias, aparte de traducir textos políticos, doctrinales, tradujo novelas, y sobre todo novelas anticlericales, que en la época tenían una buena salida. Claro, claro. Y escúchame, contanos un poco decir, hay figuras como la de María Collazo, que ya nos hablará también Graciela, que son más conocidas, pero pronto nos podés mencionar, no digo todas porque son, no sé exactamente cuántos capítulos, pero... Son 11. De pronto, ¿qué te parece que de pronto aquí en Uruguay, alguna de las figuras que son menos conocidas? Porque hay figuras europeas... No hay ninguna argentina. No hay ninguna argentina que hubiera podido haber. Claro, la vida de los anarquistas siempre igual era muy transhumante, claro. O sea que sí. Pero bueno... que vivieron en Argentina. Claro. Fíjate, hay un artículo precioso sobre Carmen Paredes, que es ahí uno de esos ejemplos de transhumancia. Carmen Paredes, sus padres se hace anarquista muy joven y sus padres trabajaban en una especie de cantina militar, ¿no? Bueno, proveían a una especie de regimiento que había ahí cerca del pueblo donde vivían, en el sur, de, distintas cosas. Y Carmen, para empezar su primer proyecto editorial, les roba la cantina militar. Bueno, dice la leyenda, y esto lo ha sabido Ignacio Soriano, que es el investigador que hace este capítulo, que entrevistó a las nietas de Carmen. Y Carmen con su pareja, que se llamaba... Bueno, ya se los digo después. Pero fundan como una especie de familia, ¿no? Donde el ámbito, donde la edición, fundan las ediciones Vértice, se tienen que ir durante la Guerra Civil, se van a México, en México siguen editando, o sea, son una de estas figuras
que están muy estudiadas de los editores, que tenían un saber, ¿no? Que sabían montar imprentas, que sabían hacer cubiertas, que sabían cómo distribuir libros, etcétera, y que terminan en el exilio, ¿no? Claro. Y está muy estudiado para los editores republicanos, Claro. pero no tanto para los anarquistas, o por lo menos no tanto en este caso, donde eran una especie de combo familiar, ¿no? Y una cosa que nos gustó mucho es que, además de rescatar figuras, así un poco con la de Carmen, que están poco estudiadas o poco conocidas, logramos que para cada capítulo hubiera una imagen, ¿no? Como para recuperar esos rostros, esas caras. Y la de Carmen para mí es la mejor, bueno, es difícil, la de María es muy buena, pero la de Carmen es la única que encontramos que ella está trabajando en la imprenta, que está sentada en un contexto, bueno, que encontró Ignacio Soriano, el investigador que hizo el capítulo, el autor del capítulo, donde están, y él había encontrado unas imágenes preciosas de ella en la playa, con los hijos, qué sé yo, y nos decía, pero vamos a ponerla de la playa, que es divina, y le decíamos, no, queremos una porque nos costaba mucho, cuesta mucho tener información precisa, porque no hay fuentes, no hay relato sobre cómo se hacían las cosas. Claro. ¿No? Claro. O sea, cómo se hacía. Muchas veces las imprentas estaban en la propia casa. En la casa, exacto, O sea, claro. que esa es una diferencia con otro tipo de publicaciones. Claro, si vos pensás que estas mujeres muchas veces hacían trabajos adentro del hogar, yo qué sé, como planchadoras. Exactamente. Quiero decir que tenían como una economía familiar que se sustentaba en parte en el trabajo intelectual y en parte en el trabajo manual y históricamente feminizado. En el caso de Teresa Mañé, lo cuento porque lo tengo muy fresco, Teresa Mañé y su pareja hacen un acuerdo con Ferrer y Guardia, con el creador de la Escuela Moderna, para proveer de libros a la Escuela Moderna. Entonces, le van a hacer tantos libros por año, libros originales que escribe él y traducciones que hace ella. Y con el primer dinero que les paga Ferrer y Guardia, Teresa y su hermana compran una máquina de hacer medias, de hacer calcetines, porque de esa manera como pueden tener una fuente de ingreso sobre la base de tecnologizar una actividad que ya ellas, yo supongo que todas estas señoras sabían tejer, por ejemplo, sabían hacer calceta, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, esas cosas nos llegan como dato anecdótico, ¿no? Y es muy difícil tener idea de la economía, ¿no? Por ejemplo, de dónde salía el dinero para hacer ciertas cosas. En el capítulo de Graciela hay como una especie de recreación de una manera de hacer dinero que era las rifas, los sorteos, los picnics. Pero, por ejemplo, en el caso tenemos un capítulo de Constance Bandman, que es una investigadora internacional, que ha trabajado mucho sobre el anarquismo francés, y Constance estudia a un personaje también muy poco conocido, que es la mujer de Jean Grave. Jean Grave es un anarquista a nivel mundial muy importante, porque el tipo, basado en París, moviéndose muy poquito, hace unos órganos de prensa que llegan realmente a todo el mundo, desde 1890 y poquito hasta 1914 prácticamente. Y todo el mundo sabía que él estaba en pareja con una señora que era británica, Mabel, y aparece a veces firmando un dibujito, alguna cosa así. Y lo que logra saber Constance, estudiando en la vida de Mabel, es que la mayor parte del dinero de esas empresas editoriales que tenía Jean Grave venía de la familia de Mabel, que era una familia de bien, que tenían buena posición. Que tenían una buena posición, que eran liberales, entonces habían educado a sus hijas lo suficiente mucho, y además les habían dado mucha libertad también, porque por algo ella termina juntándose con un señor que era zapatero de origen. Claro. Y Graciela, para vos es reencontrarte con María Collazo, porque vos la habías estudiado ya tempranamente, y habías, pero ¿cómo fue reencontrarte con María Collazo para este libro, para este encuentro primero y después para este libro? Hay que decir que la obligamos un poco. No, yo pensaba empezar diciendo, bueno, hasta por qué a las feministas nos interesaron las anarquistas. Y un poco reconstruyendo lo que fue el primer paso de este libro, que fue el seminario que organizaste vos y Miguel Áñez, pero que reunimos y hubo discusiones muy ricas que me gustaría de alguna forma reflotar ahí, que vincula eso, ¿no? El feminismo, el pronto feminismo del Uruguay de la transición y del Río de la Plata de la transición. Porque cuando yo recibí la invitación de Lucía,
lo primero que se me ocurrió es sugerirle que fuéramos todas las historiadoras pioneras del anarquismo en el Río de la Plata, o en el Cono Sur. Entonces estaba María del Carmen Feijó, que participó, es cierto. Mabel Bellucci, Que también participó en línea. También participó por Zoom, Margaret Rabo, que también participó por Zoom, que no viajaron. No podían viajar. ¿No? Pero sí María del Carmen. ¿No? ¿Estuvo María del Carmen? Sí, María Feijó, que es histórica, digamos, la primera en publicar algo sobre las feministas en 1980. Bueno, en Argentina, fue la que dirigió el programa Mujeres y Sociedad, con el cual yo me inicié en esa década. Entonces, a mí me parece como que hay una cuestión ahí, por lo menos a mí me hizo recuperar o reencontrarme con esa pasión o frescura de lo que descubríamos en esos momentos. Cuando empezamos a ver, a leer y a descubrir que había existido feminismo, nosotros estábamos en el 84, 85, y empezamos a descubrir que había existido una señora Paulina Luisi, que había luchado por la... y no teníamos la menor idea de eso, entonces era como respaldarse. Pero la apertura mayor fue cuando empezamos a leer los discursos y las publicaciones de las anarquistas, los anarquistas inicialmente, ¿no? ¿no? Sí, todos los periódicos serían como, quedó en la fotografía de un videíto que había hecho que decía, sale cuando puede, ¿no? Es decir, que hacían las colectas, rifaban cosas, que incluso además transparentaban lo que rifaban. Eso me parece maravilloso, que es lo que aparece en uno de los episodios ahí. Entonces a mí me parece que hay una vinculación porque ¿qué pasa? En el medio de la recuperación de la democracia renga, si ustedes quieren, del 84 y 85, esta propuesta era una propuesta fresca, nada ortodoxa y que además no era la tradicional de decir, bueno, la mujer se emancipará o no, el feminismo socialista, ¿no? Se emancipará si ingresa al mercado de trabajo, pero las anarquistas decían otras cosas. ¿No? Hablaban del amor libre, hablaban de las tareas domésticas, la educación, justamente hablaste de Ferrer, la escuela moderna, es decir, toda una apertura como horizontal que era exactamente, coincidía con lo que nosotros pretendíamos con el feminismo, ¿no? Entonces, quizá, bueno, hasta la más novelesca de las colegas o las compañeras de María Collazo es Juana Abuela, que es una española, que llega acá, al Río de la Plata llega a los 17 años o menos, pero empieza a ser pública en esos años. Y en esos años, en la Argentina, se reúnen varias mujeres, es decir, que crean un centro femenino en 1906, que en 1907 organizan una enorme huelga de inquilinos, porque justamente por los flujos, la cantidad de inmigrantes que llegan en esos años, hay que pensar que en 10 o 12 años en Buenos Aires recibió un flujo de millones de multiplicó sus poblaciones. Sí, no, impresionante, en muy poco tiempo, y se usaban, todo lo que las que viajamos en algún momento a Buenos Aires y vamos a San Telmo, vemos las casas enormes que eran del patriciado, que se mudaron al norte, pero que dejaron esas casas y las dividieron y en condiciones muy precarias, bueno, acá también, sí, Barrio Sur, Palermo, claro, todo lo que eran los conventillos, los inquilinatos. Y ahí, por las condiciones abusivas, hicieron la organizaron las mujeres. Y fue reportada por la revista Caras y Caretas, ¿no? Que fue algo muy impactante. Bueno, hay fotos, entonces ahí aparece María Collazo como una líder. Con pocos años, pero ya estaba radicada allá con su pareja y ya tenía como 3 hijos, ¿no? Con unos nombres. Los nombres divinos, sí, como usaban los anarquistas, que eran una mezcla de hippies con revolucionarios franceses, no sé decir. Le ponían apellidos o nombres, perdón, el apellido no, le ponían nombres tipo Temis, Venus, Aurora, porque eran como entre una mezcla de poesía y poema también, ¿no? Es decir, bueno, idea, poema, es de una poema familia, del hermano, ¿no? Poema de la hermana. Es decir, que no tuvo una renovación, porque justamente la idea de ellos es la renovación de la vida, hacer de la vida una revolución, es decir, cambiar los plazos. Entonces, si me permiten, yo volví a leer este viejo libro. ¿De cuándo es el libro? Contanos, esto que no se consigue. Del 88. Del 88. Es decir, tendría que reeditar alguna parte.
Pero esto es como justamente para justificar por qué, digo yo, que nos entusiasmaba. Porque después de haber hecho todo el trabajo de reconstrucción, son varias historias de vida, pero en este caso de María Collazo, tuve el privilegio de entrevistar a sus nietas y una de las hijas, todavía viva. Estamos hablando del 88-89. Entonces, para mí, al leer este fragmento, pues yo precedí las historias de vida con un fragmentito ficcionado, no voy a decir novelado, pero como reconstruyendo eso. Y están todos los datos, para mí, se resumen todos los datos de lo que nos llamaba la atención. Después podemos hablar de cosas más polémicas y más de cosas, pero esto es, Barrio del Cordón, calle Arismendi, ahí a la vuelta de la Facultad de Derecho, ¿no? Acá. Sí, la pequeña estantería desborda de libros y papeles. Hay uno que María quiere leer. Lo encuentra y selecciona el pasaje sobre Luis Michel. No llega a sentarse. La Comuna de París se fuma cuando escucha los gritos de sus hijos que pelean en el patio. Espartaco y tenis, hechos un revoltijo por el suelo. Lo rezonga mientras recoge del piso los cacharros de Venus. Ahí están los nombres de los hijos, ¿no? Espartaco, tenis y Venus. Y no dije que por la huelga de inquilinos existía en la Argentina una ley xenófoba que se llamaba Ley de Residencia, aprobada en 1903, que toda persona terrorista, peligrosa se decía, ¿no? Como ahora con el escudo de las Américas, se podía ser expulsado, tenía una ley de residencia. Que fue lo que hizo que muchas vinieran para acá. Claro. Y acá el gobierno de Valle de Ordóñez los recibe, ¿no? Entonces estuvo Virginia Volten, Juana Abuela, María Collazo, etc., ¿no? Y bueno, los varones, bien. Por eso estamos en la calle, en Cordón, acá, después de eso, ¿no? María está ojerosa, hace 2 noches que no duerme. Aurora, la mayor, está toda brotada y las curas de hierbas no la alivian. Pronto llegarán su marido y los otros compañeros que están viviendo en la casa. Siempre hay un altillo disponible y un plato de comida cuando se es solidario. Además, vinieron casi todos juntos cuando los expulsaron de la Argentina después de la huelga de los conventillos. Mientras comen, Venus escurre de los brazos de su madre y se duerme en una silla, pero María no se levanta. No quiere perder una palabra de lo que están hablando. Discute y opina sobre el nuevo periódico que quieren publicar algunos amigos, que se va a llamar La Nueva Senda, dirigida por Juana Abuela. Son 3 mujeres que van a dirigir ese periódico. Pedreira, su compañero, no está convencido. Si ya hay otros diarios libertarios. María discrepa. Hay cosas que no se dicen o no se dicen claro. Balzán, que es otro conocido anarquista, la apoya y agrega que les permitiría hablar de ciertos problemas que no se tratan. Hay que recuperar el tiempo perdido. Troitiño, otro personaje que vive en la casa de ellos, les recuerda que se está haciendo tarde y ya combinaron una reunión en la casa de Juana, la española que llegó hace poco. También está entusiasmada en sacar el diario, como vive sola, ya ofreció el taller de planchado para instalar allí la de redacción. María se disculpa, claro que le interesa, pero no puede ir, otra vez será. Espartaco seca los platos, mientras el padre los apila en un estante. María cambia los paños fríos de Aurora, se queda un rato mirándola mientras piensa en cuántas cosas se podrían decir, cuántas cosas promover en un periódico para los obreros. Cuando se acuesta, su marido duerme, pero María está desvelada. Mañana bien temprano, cuando él traiga el mate a la cama, conversarán sobre todo lo que ahora piensa, aunque no dé el tiempo para terminar de leer el libro de Cantú que había empezado. Todos esos datos que yo estoy poniendo acá son como un resumen también de las propuestas sencillas, de cómo en la vida cotidiana también esa, digamos, para mí una profunda democracia familiar, ¿no? Es decir, el reparto de tareas, el compartir y el hablar, en la posibilidad de que las mujeres pudieran expresarse, ¿no? ¿Y cómo fue el reencuentro justamente después de ese 88, 89 que vos trabajaste y fuiste de las primeras que... Y ahora con la invitación, ¿verdad?, de Lucía, o tuviste otras instancias en el medio, ¿qué pudiste, digamos...? No, ahora lo que pasa es que después incorporás otras capas y dialogás con otros investigadores, claro, otras investigadoras, y enriqueces lo que, digamos, discutís incluso. Claro. Con otras las miradas, claro, se ha renovado también. Que no expresamente dicen, no, Saprissa nos dijo, está mal, no.
es sin discutir porque aportan otras cosas. Por ejemplo, hay investigadores sobre el anarquismo muy interesantes, que algunos académicos y otros off academia, ¿no? Que es el caso de, bueno, voy a mencionar primero a Daniel Vidal, que es de Letras, lo que ha hecho unas investigaciones muy, muy interesantes, tanto en su maestría como en su doctorado. Hay una inicial de Florencio Sánchez, que le dirigí la tesis a que dirigí la tesis de doctorado. El título de su tesis. Flores Negras. Flores Negras, sí, un socotropo. Pero está muy bien. Y Pascual Muñoz, que es un nombre de fantasía, me parece. Sí. Me parece. De pluma, de pluma. De pluma. Sí, porque bueno. yo lo estuve estudiando. Vos también la lista. Que es un gran No se llama investigador así. y un investigador de... Entonces a mí, por ejemplo, bueno, voy a dar una línea de tiempo de María Collazo, hija de una numerosa familia de españoles católicos. La mandan a colegio católico, ¿no? Y las hijas, cuando las entrevistas, me dijeron, ella no podía ver a las monjas. Es por eso que salió tan retobada. Es decir, como tuvo el efecto contrario. Sintetizando, y por eso fue tan rebelde, digamos así. Siempre la calificaron como rebelde. Porque en la familia, aparte de ser con los padres, tenían un almacén. Eran como una clase media baja, ¿no? En el barrio de La Guada. Y ella, el único, eran como 8 hermanos, y el único que más o menos se salió del redil, la oveja negra, era su hermano más grande, un hermano grande, que era anarquista. Que justamente fue el que... Claro, y como que ella, a los 18 años en pareja, se casa. Bueno, te acabamos de nombrar, Daniel. Acabas de ser mencionado. Estás llegando tarde y ahora Te acabo de nombrar. Bueno, entonces ella a los 18 años se casa, se pareja, vamos a decir. Se tiene que casar porque tiene 18 años. Con este señor, con el que acabo de mencionar, y se van rápidamente, tiene una hija, y se van rápidamente a Buenos Aires. Allí es que se junta con las otras mujeres, particularmente con Virginia Wolter, que es una destacadísima mujer, dirigente, que dirigió La Voz de la Mujer en dos ediciones, 2 momentos. En un momento pensamos que era el subtítulo de La Voz de la Mujer, después descubrimos que era un aporte de una lectora, pero que tenía como emblema, que muchas veces salió publicado así, La Voz de la Mujer, ni patrón, ni Dios, ni patrón, ni marido. Es decir, ya, después de eso es más que la bandera de las Malvinas son argentinas, ¿no? Es un periódico que se publicaba con bastante frecuencia. Bueno, Virginia Woolf termina viviendo acá y muchas veces la confunden, incluso Juana Abuela la confunde y dice que es uruguaya. Claro, sí, bueno, es que pasa muchas veces esta cuestión de... Entonces, ese diario que está en el prólogo que yo leí, que están pergeñando, se va a llamar La Nueva Senda. La Nueva Senda se establece, como dijiste vos, en el taller de planchado de Juana Abuela, una inmigrante que había estado en la Argentina con su madre y su hermano, es expulsada, viene acá, tiene ese taller de planchado que después en sus memorias habla, tenía una empleada que ella dice una morenita, ¿no? A la que le enseñaba y justamente en ese momento empiezan a sacar, hay una editorial en la primera página que le escribe Juana. Estilo editorial y deja el suspenso para que la gente lo lea y volvamos al libro general. No, pero me parece que es importante porque ella justamente habla y discrepa a los compañeros en ese momento de que se muestra como una feminista radical, digamos así, feminista. No con el nombre, aunque el feminismo... Sí, pero de todas maneras, revisando los periódicos que yo traje y demás, la palabra femenino, el concepto feminista y el tema de la emancipación estaba presentísimo. Claro, la emancipación ya estaba del siglo XIX, se hablaba de la emancipación, y el término feminismo, si lo pensamos, o sea, se ha ido redefiniendo. Es a fines del siglo XIX que empieza como a acuñarse más, a tomar moneda, digamos, a convertirse en una moneda de circulación con esa denominación que antes era la emancipación de la mujer. Y después, claro, nosotros nos preguntamos, bueno,
por ejemplo, Inés Cuadro en su trabajo sobre feminismo en el 900 habla de feminismo católico, feminismo... Entonces uno en principio dice, bueno, pero ¿cómo tenemos...? Y ella luego tiene un artículo que justamente discute y justifica desde su punto de vista por qué se puede hablar de un feminismo católico, de un feminismo anarquista, aunque nosotros del presente podemos también decir, son bueno... son un eco de lo que venían, digamos, de son culturas políticas... Feminismo progresista. Claro. Es decir, el feminismo católico es una reacción del obispo Soler, en la que su feminismo lo exhibe en una epístola, ¿cómo se llama? Encíclica. No, encíclica no son los papas. Bueno. Es una pastoral o algo así que se llama El culto a la Virgen María. Y ese feminismo, bueno, está. No, bueno, pero de todas maneras, por eso digo, hay una discusión sobre, también con la historia de los conceptos, ¿no? El feminismo, claro, así como otros conceptos, se ha revisitado, ¿no? Ahora, yo sé que vos me querés cortar, pero... No, porque quiero volver al libro. Bueno, pero el libro justamente, yo estoy hablando de María Collazo, y en ese momento se produce un tiroteo con una enorme manifestación que se había hecho en contra del fusilamiento de Ferrer, el que mencionó Lucía, y Juana Abuela comete, no sé, la declaran como que provocó una sonada. La cuestión es que ella se tiene que pasar a la clandestinidad, después subir a Buenos Aires o a donde sea, y la que asume la dirección del periódico es Virginia Volten con María Collazo. Y María Collazo empieza su carrera como editora a partir de ahí. Y ahora sí. No, para volver a Lucía con alguna otra pregunta que tiene que ver, bueno, como bien mostrás acá, es lindo cuando se puede hacer a partir de un proyecto inicial, en este caso de un encuentro, y después materializarlo eso en un libro, que además es de acceso abierto, ¿no? Abierto. Eso también es importante, ahora lo vas a decir vos antes de irnos. Pero lo que quería preguntarte era, tanto cuando organizaron el encuentro, como específicamente quizás cuando organizaron el índice, la estructura del libro, si hubo algunas pautas para las autores y los autores sobre cosas que sí o sí tenían que estar, o sea, alguna temática que ustedes consideraban o algún aspecto que ustedes decían, bueno, tiene que haber ciertas preguntas o ciertas preocupaciones que aparezcan, que es uno de los grandes desafíos en un libro colectivo que aspira a ser más que una coletánea, ¿no? Que aspira a ser más que una brochette de capítulos, y que aspira, supongo que sí, entonces quería que me contaras un poquito sobre eso. Es un poco lo que yo había contado, en el sentido de que nos interesaba esto, que si bien entendíamos que para poder hablar de la actividad editorial de cualquiera de estas mujeres, que a veces ocupa momentos cortos de la vida, igual hay que hablar de toda la vida, porque si no, no se entiende. No se entiende, por ejemplo, de quién aprendieron, ¿no? Claro. Una de las preguntas era ¿cómo se formaron estas mujeres para hacer esta tarea? Bueno, acá tenemos una buena respuesta, ¿no? Otra pregunta era la parte material, cómo se materializaba, en el sentido de, bueno, en qué lugares, quién financiaba, de qué manera. Tenemos preguntas que a veces, que son quizás de más fácil respuesta, pero que a veces los investigadores, como estamos tan metidos con nuestros propios materiales, no nos damos cuenta, es decir, qué tirada tenía, ¿no? ¿Cuánto tiempo salió? ¿A cuánto se vendía este periódico? Esta colección de libros, por ejemplo, los libros de la editorial Vértice, ¿cuántos títulos llegaron a sacar? ¿Con cuántas frecuencias sacaban títulos? Como todo cosas que... La pregunta más difícil de contestar, ¿cuántas lectoras o cuántos lectores tenían? Eso, que esa es como... Sí. De las interacciones con los lectores, por ejemplo, en la prensa, sabemos mucho por las cartas y había a veces discusiones muy jugosas entre los redactores, las redactoras y los lectores. Pero es cierto que es muy difícil medir el impacto, ¿no? Por eso en el proyecto más personal que tuve estos años, que lo sigo teniendo, que es de traducción, hay una forma de darse cuenta. Porque, así como yo les decía hace un rato, Yanka durante décadas publicó unos periódicos que llegaban realmente a todos lados, una forma de saber qué impacto tenían y hasta dónde llegaban es porque encontrás en la prensa anarquista de Nueva York, de Río de Janeiro, de Montevideo, traducciones de textos que salían
en los periódicos de Shanghai. Entonces decís, bueno, eran no solamente recepcionados, eran leídos, sino que además se los consideraba suficientemente interesantes, importantes, yo qué sé qué, para que alguien se pusiera a traducir. Entonces ahí tenés, no lo sabes en términos de cantidad de personas, porque ahí siempre es una especie de incógnita, pero sí podés saber tirar algunas líneas, ¿no? Claro, algunas transmisiones que venían como por esos caminos. Eso es bien interesante porque nosotros también en el equipo de este libro encontramos lo mismo también en la prensa librepensadora y en la prensa católica, y además dice, por ejemplo, en el caso de Acción Femenina, que fue lo que yo trabajé, traducido especialmente para Acción Femenina y ahí entonces aparece, o sea, entre paréntesis, ¿no? Como un dato menor, pero muchas veces aparece el nombre de la persona y de una manera mínima que de pronto no se le presta atención. Y además otra cosa interesante de esto que vos decís, es que es una manera de reconstruir redes, ¿no? Exacto. Porque ¿de quién levantaban, digamos? Es un mecanismo hasta el día de hoy, ¿verdad? Que se levantan artículos de otros, o de libros, o de otros órganos de prensa. Entonces eso nos permite armar toda una red a través de la correspondencia, pero también a través de las cartas que se reproducen y los órganos que se legitiman, ¿no? Eso es comunicado. Sí, estaba muy comunicado. Por ejemplo, yo estudié en particular las traducciones que aparecen en La Nueva Senda y en Regeneración, que son dos órganos de prensa anarquistas dirigidos por mujeres de corta vida. ¿Y qué pasaba? Da la sensación, o por lo menos es mi hipótesis, de que ellas no tenían necesariamente contacto con un mundo intelectual de gente que estuviera en condiciones de traducir, y por eso, a diferencia de otros periódicos llevados por hombres que tenían esto de traducido especialmente para, ellas levantaban traducciones, que por ejemplo las sacaban de los libros de la escuela moderna, ¿no? Entonces, porque componer un periódico también tenía una dificultad agregada, que era que por ahí un día vos tenías mucho material, y a la semana siguiente no tenías nada, o por ahí te quedaban huecos. Entonces esos huecos se podían llenar muy bien con textos literarios, con pastillitas prácticamente. Y además, ¿no? teniendo en cuenta que a veces uno dice un órgano de prensa, pero de pronto eran 3 mujeres que lo llevaban, Sí, no, claro. Digamos, ¿no? O sea, así como la Aljaba... El hijo grande de alguna de ellas, claro, que colaboraba en algo. La Aljaba, el primer órgano de prensa de mujeres del Río de la Plata, fundado por Petrona Rosende en Buenos Aires en 1830. En realidad, hasta ahora tenemos muy pocos datos, ¿no? Tenemos la Aljaba misma, pero prácticamente era ella, y así Juana Manso también, claro, Argentina. O sea, eran prácticamente, de pronto... bandas de una sola persona, claro. O sea, eso también es interesante porque bueno, nos da una idea de justamente de también cómo cambia, cómo se complejiza, y también yo creo que una de las cosas más interesantes que, digamos, si lo pensamos, y eso también lo quería hablar con ustedes, a mí me parece que de las cosas más interesantes que se está haciendo, si lo pensamos en términos de feminismo, pero también de historia de la prensa, porque aquí convergen, en nuestro libro también, fue una de las preocupaciones, el ver, generalmente la prensa era, o sea, tradicionalmente las primeras aproximaciones son o al objeto prensa en sí, a los textos de la prensa, o a la biografía, lo que se puede rescatar de la biografía, pero ahora me parece que estamos entrando en un momento en el cual los estudios sociales del periodismo, pero también de los feminismos en especial, ven como todo el circuito de producción, de circulación y de consumo. Y cuando vemos el circuito de producción, no estamos pensando, o sea, eso también es interesante, ya no se piensa en la autora, ¿verdad? Sí. Es decir, hay una cantidad de esos que eran considerados oficios menores, ¿verdad? Pero que son fundamentales para que se den las condiciones de posibilidad para que eso se publique. Exacto. Las anarquistas tenían la ventaja, entre comillas, de que muchas de ellas eran obreras vinculadas a la industria tipográfica. Sí. Entonces tenían un know-how, digamos, que por ejemplo las católicas del Eco de la Liga de las Damas Católicas, tenían que confiar en otras. Tenían que confiar en otras, ¿no? Sí.
Pero digo, hay una cantidad de, así como estaban las traductoras, tenemos que pensar ya que esa fase de producción es una fase en la cual hay una cantidad de tareas, lo mismo que al día de hoy, ¿no? Para la publicación. La circulación lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo circulaban? También eran muchas veces, bueno, mano a mano, sabemos cómo... Y las lecturas, quienes leían, está esta cuestión que vos decís por las cartas, que a veces uno puede tener legítimamente la pregunta de, a veces hay cartas, no recuerdo ahora la empresa anarquista, pero en algunas cartas, por ejemplo, en la Acción Femenina, uno dice, uno tiene la sospecha de que, claro, de ¿es que una no carta son real genuinas, o es claro, una digamos, claro, como un los casos dispositivo de la propia redacción para llamar la atención sobre un claro, tema sí, y sí, ponerlo sí, sobre la mesa, ¿no? exactamente, ¿Cómo sí. ven ustedes los estudios justamente sobre las mujeres editoras? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo ven en la historiografía, digamos, de esto? Los cambios y las cosas que quizá todavía nos falta hacer. Puede ser, la pregunta es general, puede ser en general o puede ser para Uruguay en especial, o en fin, es como una reflexión sobre qué nos falta hacer o qué cosas hemos hecho o se han hecho que han supuesto un giro, digamos, cualitativo, ¿no? Yo no sé cómo más sobre la edición, no tengo demasiados datos, salvo haber transitado por las páginas de esos periódicos, no solamente de la Nueva Senda ni La Batalla, que es el periódico de María Collazo, que justamente eso es uno de los aportes de las nuevas investigaciones, y acá justamente está Daniel, que yo durante, es decir, la novedad del periódico que dirige María Collazo es el tiempo extenso que ocupó. Todo Claro, el tiempo que muchos años, ¿no? justamente eso que yo decía medio en broma, que al principio decía, sale cuando puede. Por ejemplo, la Nueva Senda hace en la primera edición, transparenta cómo llegaron a juntar los 100 pesos, ¿no? Que costaba a garantizar una edición durante dos números. Claro. Entonces, es precioso, a mí me encanta eso, porque ponen hasta los premios enumeran la lista, hacen una rifa, pero pone quién aporta qué. Por ejemplo, yo qué sé, de los que nombré, yo tengo un cuadro de los mártires de Chicago, ese va en cuarto lugar. La colección de Darwin, el origen de las especies, eso sería segundo premio. Un revólver es genial. Un revólver es uno de los primeros premios. Bueno, importante. Sí, está. Entonces, después de eso, bueno, está toda la suma de lo que suman y él les va a dar la garantía de eso, ¿no? Sí. Ahora, el tema como mencionaste, la tipografía. Ninguna mujer podía ingresar a la tipografía porque hay una disposición Mira. en el siglo XIX del gremio de los tipógrafos que se abroquelaron. Bueno, fue como los telefonistas, que también cuando empezaron las mujeres sí fueron de las primeras, pero también con resistencia de los hombres. Claro, pero ahí como que se feminizó rápidamente, además tuvieron un éxito bárbaro porque organizaron un sindicato, alentado por Paulina Luis, hicieron una huelga y tuvieron éxito en sus puestos enseguida. Pero eso fue un caso aparte, ¿no? Pero lo de los tipógrafos, sí, no sé si vos decís... Yo iba a decir algo sobre eso, que es una discusión que surgió en un congreso que tuvimos, en una jornada que hicimos el pasado noviembre, o sea que es una cosa que la venimos conversando hace muy poquito, que esto de los gremios, de los obreros tipógrafos con exclusión de mujeres, es muy del ámbito español e hispanohablante, porque nos decían, las compañeras francesas, nos decían, en Francia no fue así nunca. Podían entrar había mujeres que tenían un saber hacer, no sé qué, que podían entrar a las imprentas. Entonces era algo que lo teníamos como un dato un poco dado, ¿no? De que las que habían aprendido siempre un poco gracias a que alguien les había enseñado, pero no necesariamente por trabajar en talleres de imprenta, pero parecería que eso no necesariamente era igual en otros ámbitos fuera del ámbito español o latinoamericano. Sí. Yo respecto de la pregunta que hacías, que me parece súper importante y es difícil de contestar en realidad, me parece que hay una cosa que se está haciendo y que se tiene que hacer más, que es el trabajo con las redes, el análisis de las redes, que cada vez se puede hacer mejor porque cada vez tenemos más información, pero que a veces es difícil como reunirla.
Y hay algunas herramientas como más, vamos a decir, que donde la tecnología ayuda, por ejemplo, a mapear dónde estaban las personas, porque estamos hablando de militantes, como decía Graciela, muy móviles, pero que después tipo hay registros de entrada, de salida, etcétera, o sea que hay posibilidad de decir, bueno, esta gente estaba toda junta en un mismo lugar, ¿no? Esa es una primera forma de mapear las redes. Otra tiene que ver con cuáles son los puntos de contacto, las correspondencias, cuáles son las corresponsalías que tienen casi todos los periódicos. Al final te decían, nosotros tenemos una corresponsalía con tal, con tal, con tal, este periódico recibe este y este otro periódico. Usaban muchas veces las últimas páginas para pasarse anuncios a los compañeros de Buenos Aires que sepan que el dinero ya llegó, a Sultano, a veces eran como un poco en clave incluso, hasta en otros idiomas se hacían esos mensajitos. O los anuncios, digamos, publicitando, entre comillas, también, otros órganos de prensa. Claro, entonces ahí vos te enterabas quiénes andaban de acuerdo y quiénes tampoco no, porque también pasaba. Entonces yo creo que ahí hay como cosas que todavía se podrían como reunir más los datos y trabajarlos más desde esta perspectiva de análisis de redes, ¿no? De pensar quiénes eran los... hay nodos muy evidentes. Qué sé yo, el caso de Emma Goldman, por ejemplo, ¿no? Emma Goldman era un nodo increíble, porque ella, primero que se carteaba en varios idiomas, con gente de distintos lugares, ella era ya en un momento una especie de elemento legitimador. En el otro libro, así que ya voy haciendo propaganda del otro libro, hay un capítulo re interesante sobre Mujeres Libres, que es la organización de mujeres que se crea en el 35 y que bueno, va deviniendo de ser una organización de prensa en ser una organización revolucionaria. Eso lo analiza Laura Vicente en un capítulo que tenemos acá. Pero el capítulo que tenemos en el otro libro es de Aline do Carmo, una investigadora brasileña, es sobre las mujeres que están en Mujeres Libres, pero que vienen de otros lados. Y, por ejemplo, analiza mucho la relación con Emma Goldman. ¿Y qué pasa? Emma Goldman, lituana, pero de lengua madre rusa, instalada en Estados Unidos, que por lo tanto se podía comunicar en ruso, en inglés, en yiddish creo también, pero no en español. ¿Cómo hacen para comunicarse estas mujeres con esta otra señora que es una referente importantísima y que ellas quieren que tener como la anuencia, el aval de Goldman? Y Goldman dice, en alguna de las cartas le dice a alguien, yo siento que estas mujeres tienen algo muy interesante acá entre manos, pero no me doy cuenta. Y tengo un compañero que me traduce, pero el compañero trabaja 20 horas por día y llega muerto, entonces no le puedo pedir. Entonces después en otra carta cuenta, estoy estudiando español con un sistema de discos de pasta, en los años 30, ¿no? Que me va a permitir eventualmente, y además Goldman termina yendo a la España revolucionaria, había ido ¿no? también en el 17 a Rusia. Claro, entonces es de pensarse que en ese momento habían logrado, más allá de toda la barrera lingüística y de todo ese trabajo para comunicarse, establecer esa red, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía hay mucha cosa para trabajar porque tenemos a veces poca correspondencia, pero me parece que se podría seguir trabajando en ese sentido. Y hay un capítulo en el libro que lo hace Susana Sueiro, que es una investigadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que es muy lindo, sobre un grupo de mujeres italianas que son casi todas migrantes en la ciudad de Paterson, ahí al lado de Nueva York, y que crean un grupo que se llama Emancipazione della Donna. Y el grupo Emancipazione della Donna no tiene un órgano de prensa propio, pero publica en un periódico anarquista italiano que sale en Paterson, que era un lugar también de mucha... Y lo que es interesante, lo que hace Susana, y creo que es otra cosa que nos falta y la tenemos que hacer cada vez más, es salir de la prensa anarquista, ir a ver qué se decía de los anarquistas y de las anarquistas en la otra prensa, ¿no? Entonces Susana encontró, por ejemplo, como había una chica de este grupo Emancipazione della Donna que parece que era muy linda, era muy joven y muy linda, y hablaba muy bien. Entonces, claro, la prensa local recoge un montón de sus discursos y incluso le hacen un dibujito y le ponen Queen of Anarchists. La reina de los anarquistas es una muchacha de 17 años, ¿no? Quiero decir que a veces también hay una cuestión de salir, ¿no? A ver qué se estaba diciendo, porque los lectores y las lectoras